Bueno, ya estamos en la segunda parte del remordimiento. Vamos a continuar con qué es lo que dice la Biblia acerca del arrepentimiento. Pues es la conciencia del mal cometido, si hablamos ya de la cuestión espiritual, con el propósito de repararlo. Entonces, el arrepentimiento es un principio fundamental del Evangelio y es esencial para la felicidad en esta vida y en la eternidad. Entonces, implica cambio de mente, actitud, rumbo y estilo de vida. El arrepentido se aparta del pecado y se vuelve a Dios en busca del perdón. Entonces, es una forma de liberarse de los pecados y precisamente y recibir el perdón primeramente de Dios y de las personas. Entonces, si hablamos del remordimiento, pues que es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho, mientras que el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho, mientras que el arrepentimiento es un acto de cambio. Es diferente porque mucha persona puede tener remordimiento de lo que hizo, pero no cambia. Y el arrepentimiento es un acto de cambio o mejora que debe surgir de la comprensión legítima de los propios errores. Un arrepentido no solamente trae remordimiento y culpa, sino que está arrepentido y de no volverlo a hacer. Está convencido de no volverlo a hacer. Quiere un cambio. Ahora, el remordimiento causa vergüenza. Ya dijimos que trae culpa. Te aleja de Dios, haciéndote sentir miserable y destrozado. Pero lo peor es que te hace creer que no vales nada, no mereces nada, incluso ni la vida. Por eso le digo que hasta dónde te puede llevar el remordimiento. Ahorita vamos a hablar de algunos que hasta se quitaron la vida. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento produce llanto, pero el arrepentimiento produce cambio, porque pues sí, el remordimiento lloras y todo, pero el rato ya estás haciendo lo mismo, era lo que decíamos, ¿verdad? En lo anterior. Entonces el arrepentimiento sincero tiene como resultado, vas a tener gozo, bendición, una vida transformada gracias al perdón que has recibido. Y bueno, pues el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Que si tus pecados fueron rojos como la grana, Él los convertirá en blancos como la nieve a través de ese arrepentimiento, ¿verdad? Y acercarse a Él. Y vamos a hablar de algunos personajes que verdaderamente hicieron lo suyo en cuestión de que tuvieron pues arrepentimiento o pudieron remordimiento. En primer caso fue de Judas, que muchos ya sabemos que él traicionó a Jesús por unas monedas. Él, al ver que lo habían condenado, cuando vio que habían condenado a Jesús, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y les dijo: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Entonces, ahí estaba él con ese arrepentimiento. Sin embargo, su destino, ¿cuál fue? Quitarse la vida. Hablábamos ahorita de quitarse la vida. No soportó la carga, la culpa que él tenía. Y bueno, Jonás oró y se arrepintió, y después de 3 días ya saben que, que Dios lo mandó a ir al pueblo de Nínive a llevarles un mensaje, y realmente no lo quiso hacer. ¿Qué es lo que le tuvo que pasar para poder, primeramente lo echaron al mar en la barca donde él iba porque el mar se enfureció? En y en segundo lugar, pues estando 3 días se lo tragó un pez. Estando en el interior del pez, también ya lo habíamos platicado en otro tema, ahí fue donde él reconoció su pecado, y realmente obedeció a Dios. Y predicó del arrepentimiento a los del pueblo de Nínive. Les dijo que le pidieran perdón a Dios, y quienes se arrepintieron y fueran salvos, y fueron salvos de la destrucción. Dios los perdonó. Yo les he platicado que todo el mundo se puso en ayuno, y, y que Dios les perdonó. Hasta los animales los pusieron en ayuno. Y bueno, el otro fue Moisés, que ofreció una serie de excusas por las que no debía ir con el faraón, y le pidió a Dios que él no estaba apto, que buscaba a otra persona, que él no hablaba correctamente, etcétera, y que le pediría que liberara a los hebreos. Al ver que le pidió que liberara a los hebreos, pues finalmente Moisés exclamó: perdona a tus siervos, Señor, por favor envía a otro.
O sea, ahí también él estaba pues sintiéndose muy, muy poca cosa, ¿verdad? Muy, no, no es, y estaba pues ahora sí como que arrepentido. Pedro, pues el apóstol Pedro, ya saben que la historia de Pedro fue muy conocida. Pedro, ¿por qué fue conocida? Porque negó 3 veces a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos y cuando él le dijo, Dios le dijo, ¿verdad? Que lo iba, como Jesús todo lo sabía, pero él dijo que jamás lo iba a negar. ¿Cómo se le ocurría pensar eso? Entonces, verdaderamente sí sucedió así tal cual que Jesús le dijo. Y Pedro, cuando vio que lo azotaban y que andaban buscándolos para ver quién había andado con él fue uno de los que dijo que no lo conocía. Y bueno, pero aún así de que él negó a Jesús, en Juan 21, 15, 19 narra un encuentro precioso entre Jesús y Pedro después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en esa conversación que tuvo Jesús con Pedro, Pedro confirmó su amor por Jesús. Pues Jesús sabía que Pedro estaba avergonzado y arrepentido de haberle negado y sabía que se había arrepentido verdaderamente. Y con esa conversación le dio a Pedro otra oportunidad de tener un nuevo comienzo. Entonces Jesús le dio la enmienda a Pedro de apacentar a sus ovejas, o sea, a su pueblo, porque Pedro había cometido un error, pero el corazón de Dios es un corazón perdonador. Entonces Jesús conocía a Pedro profundamente y sabía que estaba arrepentido por haberlo negado. Y como muestra del perdón de Dios, Jesús le encomendó a Pedro cuidar de los que se unirían a la iglesia. Por eso le dijo, apacienta mis ovejas. El perdón que recibió Pedro marcó el inicio de años de perseverancia llevando el mensaje de salvación por medio de Jesús. Entonces Jesús nos perdona. Si perdonó a Pedro, también nos perdona a nosotros de todo lo que hacemos y que a veces no queremos hablar de su nombre o no hacemos lo que verdaderamente debemos hacer, alcanzar gente para Cristo, ¿verdad? Entonces la mujer vamos a hablar ahora de la mujer que ungió los pies de Jesús. Pues Jesús se encontraba comiendo en la casa de Simón y cuando entró una mujer de la ciudad que era pecadora, ella tan pronto se enteró de que Jesús estaba ahí, entró corriendo y trajo un frasco de alabastro, un perfume muy caro. Fíjense que ese perfume dicen que a la fecha de hoy costaría como unos 80,000 pesos. Entonces la mujer se postró a los pies de Jesús llorando y comenzó a besar sus pies y a ungirlos con el perfume. Sus lágrimas caían a los pies de Jesús y ella los secaba con su cabello largo. El alarmado le decía Simón, si fuera un profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Y Jesús, conociendo el corazón de este hombre, comenzó a relatar una parábola de 3 personajes, un acreedor y sus deudores. Al acreedor le perdonó una pequeña deuda, al otro le perdonó una deuda muy grande. Jesús le preguntó, ¿cuál de ellos amaría más? Y este hombre contestó, pues al que más se le perdonó. Y enseguida le dijo Jesús, lo mismo pasa entre él y la mujer, entre ellos dos, ¿verdad? Él se consideraba justo, ese hombre, sin necesidad de Jesús. Sin embargo, ella se acercó a Jesús con humildad, reconociendo su pecado y su necesidad de él. Ella sabía en su corazón que Jesús era Dios y que podía perdonarla y transformar su vida. Entonces a ella se le perdonó más. Ella llevó como una ofrenda a Dios no solo el perfume, sino también sus lágrimas de arrepentimiento y un corazón abierto para recibir el perdón de Dios. Le dijo el Señor Jesús, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y la mujer, con su humildad y su arrepentimiento, y resultaron en el perdón de Jesús y la salvación y su paz. En el perdón, la salvación y su paz. Y el hijo pródigo, ¿quién no conoce esta historia también, verdad? Del joven que le pidió al papá que le diera toda la herencia, se fue a un país lejano, se malgastó toda la herencia y mientras cuando se gastó todo comenzó la escasez y buscó un trabajo, un empleo, cuidando cerdos. El hombre pasaba hambre si deseaba comerse la comida de los animalitos y mientras trabajaba recordó los años felices con su padre y la abundancia que había disfrutado allá. Tomó la decisión de regresar y se preparó para lo peor porque tenía que regresar. Pensó que su papá lo iba a rechazar, ¿verdad? Enojado. Así es que ella andaba hasta preparando su discurso. Sin embargo, cuando él llega a la casa, su padre lo vio, salió corriendo. El padre se compadeció de él, lo abrazó y lo besó. El hijo le pidió perdón a su padre por lo que había hecho y dijo que no merecía ser llamado su hijo. Pero el padre mandó a preparar un gran banquete y el papá no lo recibió. El papá no solo lo recibió, sino que perdonó su actuar
de necio y le dio una nueva oportunidad. Y de esa misma forma Dios nos perdona a nosotros. Dios siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos si estamos arrepentidos, ¿verdad? Y perdonar a todos los que se arrepienten de corazón. Jonás, ya Jonás ya hablamos, ¿verdad? El rey David se enamoró de una mujer que verdaderamente estaba casada, y su deseo de ella era tanto que la mandó llamar y se acostó con ella. Ella estando casada, él maquinó cómo librarse del marido de ella, y que era un hombre bueno que servía en el ejército, y bueno, pues maquinó cómo hacerlo para que muriera, lo mandó al ejército al frente, y Urías murió en medio de la batalla, y pues ya le dejó el campo libre. Tomó a la mujer como esposa, pero a Dios no le había gustado su comportamiento, y al ver que David seguía su vida sin arrepentirse, envió a un profeta para decirle qué era lo que él había hecho. Él hace cuenta que David, siendo tan buen hombre, no tenía remordimiento ni arrepentimiento. Entonces tuvo que mandarle a un profeta, y le contó una historia de dos hombres, uno rico y uno pobre. El hombre rico se tomó la posesión más preciada del pobre y se la arrebató, le dijo el hombre. David se enojó mucho al oír la historia y dijo que el hombre rico merecía morir, le dijo. Y Natán le dijo, pues ese hombre rico eres tú, porque la única oveja que tenía, o la única posesión que tenía Urías, tú se la arrebataste. Y bueno, ahí en 2 de Samuel 12, 7, 10, David se dio cuenta, hasta ese momento se arrepintió, y en ese momento Dios lo perdonó, pero Natán le dijo que su pecado tendría grandes consecuencias. Si a veces estamos arrepentidos de lo que hicimos, pero ya hay una consecuencia de nuestros actos. El bebé había nacido, la esposa estaba embarazada, le dijo que el bebé había nacido pero moriría, y su familia sufriría mucho debido a ese pecado. Y pues ciertamente él se arrepintió, y en el Salmo 51, que se llama la oración de un pecador arrepentido, David, derramando su alma ante Dios, pidió purificación. Y con el tiempo David y Betsabé tuvieron otro hijo, Salomón, quien fue el tercer rey de Israel, y se destacó por su sabiduría. Ese fue Salomón. Pero ya no me alcanza el tiempo, pero realmente los hijos pasaron muy malas cosas, ¿verdad? Uno de los hijos de David abusó de su hermana, y luego el otro hermano mató al que la abusó. Entonces sí sucedieron muchas tragedias, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del carcelero de Filipos. Bueno, luego de hacer milagros de liberación en Filipo, Pablo y Silas fueron encarcelados. En Hechos 16 ahí viene. Los habían acusado de alborotar la ciudad, por eso se rasgaron sus ropas, los azotaron con varas. Luego de azotarlos, los echaron en la cárcel bajo el cuidado de un carcelero, y los pusieron en un calabozo de más adentro, asegurados sus pies con el cepo. Llegó la medianoche y Pablo y Silas estaban orando, y ellos cantaban himnos a Dios, alabanzas. De repente vino un gran terremoto y todo se sacudía. Se abrieron las puertas de la cárcel a través del terremoto, se soltaron las cadenas de todos. Y el carcelero, al ver la situación, sacó la espada para matarse. Y el Pablo le habló, le dijo, no, que no te hagas nada, porque todos estamos aquí, nadie ha huido. El carcelero se postró a los pies de Pablo y Silas y les preguntó qué debía hacer para ser salvo. Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. Y creo que van hasta la casa de él, ¿verdad?, para que recibieran a Cristo. En Hechos 16:31 viene todo esto. Entonces, 5 pasos del arrepentimiento genuino. Es necesario confesar nuestros pecados ante Dios, reconocer la culpa, la vergüenza y suplicar ayuda. La honestidad es un principio fundamental de arrepentimiento, ya que el engaño retrasa el proceso. Entonces, número 1, abstenerse de pecar. Número 2, sentir culpa, pesar o culpa por el pecado. O sea, sentir que verdaderamente lo que hiciste no estaba bien. Confesar a Dios en voz alta nuestro pecado. Restituir y reconciliarte con Dios. Plan de acción y el número 5, tener un plan de acción para no volver a cometerlo. O sea, vamos a repetir, sentir pesar, pedir perdón, reparar el daño y no repetir el error. Eso sería en conclusión, ¿verdad? Y realmente no sé por qué esté usted pasando ahora, no sé cuál tipo de remordimiento pudiera estarle sintiendo usted en su corazón en este momento, pero si usted haga un análisis de su vida, reflexione ahí en su corazón
qué es lo que desde que yo era, que tengo uso de razón, qué es lo que hice que le causé daño a otra persona. ¿Qué daño le hice a otra persona? Puede ser en la escuela, a lo mejor le robó. Fíjese que yo le robaba a mi mamá las moneditas. Ya me voy a confesar un pecado, ¿verdad? Pero ya Dios ya lo sabe, yo me arrepentí de eso. Las moneditas de las arras del matrimonio de mi mamá eran los pennies americanos, los pennies, ¿sí? Entonces, pues eran pennies y yo los llevaba a la tienda, pues era niña, ¿verdad? Me daban un montón de dulces. Entonces, ya sabía dónde los tenía mi mamá. Ahí empecé a sacar los pennies y cuando quería comprarme dulces me iba hasta que se los acabé. Mi pobre madre, yo creo, nunca dijo nada. Yo creo que usted cree que no sabía la mamá, sí ha de haber sabido. Y bueno, después que ya tenía pues ahora sí conciencia, me di cuenta de lo que era tan sagrado las arras, ¿verdad? De mi madre, de su matrimonio. Y bueno, eso era algo que me causaba dolor saber lo que había hecho ya cuando tenía más conciencia. Pero bueno, Dios es tan bueno y tan perdonador que aunque eres niño, siempre te inculcan, ¿verdad? Que uno tiene que hacer cosas buenas. Y bueno, yo no sé por qué usted esté pasando, a lo mejor hay un recuerdo de su niñez, o a lo mejor le hizo algún daño a alguien, el bullying mentado, ¿verdad? Cuando ahora hasta jóvenes se suicidan del bullying que les hacen en la escuela. Algunos otros del bullying que les hacen, hasta han matado a muchachos de las bromas tan pesadas que les han hecho. Todo esto es muy feo. Pero hay una oportunidad de cambio y en esa oportunidad es que yo quiero terminar este tema para que aquella persona que realmente haga una reflexión antes de que termine este tema, que lo escuche o al final, haga una reflexión o a lo mejor ya Dios le está hablando a través de lo que he platicado. Hay muchas otras cosas más, pero de momento es lo que puedo testificar. Pero usted es el momento en que puede arrepentirse, reconocer. Este remordimiento se acaba. La culpa también el enemigo la utiliza para afligirnos para afligir nuestras vidas. Entonces es importante que usted se libere de culpa. Entonces diga así junto conmigo: Padre Celestial, produce en mí un verdadero arrepentimiento. Sé que al hacerlo me llenarás de paz, me librarás de culpa y recibiré sanidad espiritual. Y tu presencia me inundará llenándome de gozo. Hoy vengo a ti con un corazón sincero y arrepentido. Reconozco todos mis errores y pecados cometidos. Te pido me perdones. Ayúdame a ser una buena hija tuya. Quita de mí todas las maldades. Sana mis dolores, rencores y odios de mi corazón. Si alguna vez fui causa de dolor de alguien, te pido que lo sanes a esa persona que dañé y a mí me perdones. Me perdono a mí misma por todo el daño que hice. Me libero de toda culpa porque sé que tú ya me has perdonado todos mis errores. Ahora te pido que me transformes a tu imagen y semejanza. Te abro mi corazón para que tú mores en él. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a llegar a donde tú quieres que yo llegue. Guía mi vida y mi camino. Todo te lo suplico en el nombre de tu Hijo sagrado, nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre para que yo y tú fuéramos salvos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Si hizo esta oración, pues usted tiene que saber que queda todo saldado con el Señor. Usted siga adelante. Y si el enemigo viene como a mí como a mí un día a recordarme el pasado, usted dígale: te calles, mentiroso, mi cuenta fue pagada con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos vemos pronto. Hasta luego.